bueno, Bautista, qué bueno que esté acá. O sea, hace rato que yo sigo tu cuenta de Instagram, hace rato que nos seguimos mutuamente. La verdad, yo dije, tengo que hablar con este seguidor, este compañero de cine. Tengo que hablar porque encima, recientemente subiste dos posts que me parecieron espectaculares. Uno es el de Gracias. Cameron, el de James Cameron, el director de que vamos a hablar hoy en día. Y el otro es el de Paul Thomas Anderson. Los dos posts esos que hiciste hablando de cada película, fascinantes, ¿no? La verdad. Muchas gracias. Me encanta ese tipo de posteos. Pero bien, ¿cómo estás? Qué tal tu semana? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado estos días? ¿Viendo muchas películas? Sí, normal, viendo películas, estudiando. Actualmente estoy ejerciendo mi carrera de cinematografía, entonces Claro, vos estabas metido en ando lo en eso. audiovisual. Sí, Claro. estudio acá eso y nada, películas así. Bueno, hoy vi, sin extenderme tanto, estoy viendo películas de sobre todo 2025 y vi hoy esta de Daniel Day-Lewis, Anémone. Anémone, ajá, que la La dirige el hijo de Daniel Day-Lewis. dirige el hijo. ¿Ah? Sí, Y me gustó claro mucho, que ¿no? Me gustó mucho. está buena. La tenía ahí pendiente y me sorprendió. Mira, yo también, o sea, yo le tengo muchas ganas, principalmente porque es un actorazo Daniel Day-Lewis y volver a verlo actuar me parece genial. Y después de mucho tiempo, aparte. Sí, después de mucho tiempo que se retiró con una película de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread era, Sí, Phantom creo. Thread fue Phantom Thread. la última que él actuó. Sí, la verdad, un actorazo genial. Hace poco, la más reciente que vi de él, que nunca había visto, es la de En el nombre del padre. No sé si la viste. Esa no la vi. Uf, Tengo que ver más te la recomiendo. de él como actor. La actuación de él es espectacular. Es muy buena la película. Ah, fuera de serie. Pero antes que nada, Bautista, yo te quería preguntar, ya viéndote que sos muy fanático del cine, te quería preguntar, ¿por qué es lo que te hizo amar el cine? ¿Y cómo fue que empezó todo este enamoramiento así de este arte? Y yo creo que la culpa le tiene, no sé si se ve, esta película de acá, A el ver. póster, El Eh, hombre del sombrero, Indiana Jones. oh, Una sí. Navidad, cuando yo era chico, que me trajeron todos los DVDs de Indiana y de Star Wars. Y Ajá. entonces ahí yo los veía, los veía. Desde muy chico que tengo una conexión muy, muy aferrada con el cine, y cuando vinimos a vivir acá a Lima, empecé a estudiar actuación y dije, che, parás, o sea, hay gente que vive de contar historias y se puede hacer esto. Y al ver esa posibilidad, me encaminé y siempre me gustó escribir. Es por eso que tengo mi cuenta, por esa misma necesidad de hablar y expresarme respecto al cine. Eh, y nada, del mismo modo me interesa mucho la figura del director, es por eso que trato de hacer posteos referente a eso, realzando esa figura. Sí, a mí me parece espectacular eso porque hay que ver también las figuras detrás, o sea, no solo la persona que actúa enfrente de cámara, sino la persona que está detrás planeando todo esto, las personas, todas las personas, incluso directores de fotografía, en maquilladores, vestuarios, sonidistas, todo el equipo que hay detrás que hace un trabajo fascinante para llevar a cabo estos proyectos y justamente ahora queríamos hablar del tema de directores de cine en uno en particular. Pero me fascinan a mí también las películas de Indiana Jones. Las tres primeras me parecen geniales. Steven Nada. Spielberg, un genio total. Mi favorita es la 3. ¿Cuál es la tuya? Y a mí la que más me gusta es la primera, creo. Uf, Pero todas, viste que es dependiendo del día, agarras una, otra, pero sí, la primera es. es que son muy diferentes las tres. O sea, para que sean dirigidas por Spielberg me parecen muy diferentes entre ellas. A mí me gusta mucho, creo que la 3 como que logra balancear un poco lo de las dos pelis anteriores. Por eso creo que me atrapa un poco más. Pero Spielberg es un genio detrás de todo lo que ha hecho. Bueno, Pero principalmente, bueno, hay un director que vi hace poco que estuviste compartiendo un montón de cosas, sobre todo por la película que sacó el año pasado, su tercera película, una saga muy icónica. Tiene que ver con el director James Cameron. Te encanta ese director, parece. me fascina. El año pasado justamente me dediqué a repasar casi toda su filmografía, tanto como director como escritor, porque hay varias películas en las que él ha escrito y su autoría está muy
presente y es muy palpable. Y es por eso que decidí dedicarle este posteo, que en realidad son 3 en conjunto con otros compañeros, donde nosotros 3 repasamos toda su filmografía. Y nada, fue un ejercicio muy lindo y justamente de preparación para la película de Avatar. Sí, yo creo que cada director siempre tiene como algo revolucionario detrás de él, o sea, algo que nunca se ha visto así en el cine y que vos decís es un gran logro, o sea, es algo grande que ha dejado acá en el cine. Y bueno, James Cameron tiene un montón de recorrido por el espacio que tiene que ver con los efectos tanto prácticos como especiales, hasta llegar a las técnicas de CGI y bueno, también de lograr implementar en todos los cines todo lo que tiene que ver con el 3D. Me parece que es un logro fantástico lo que ha hecho, pero antes que nada, él ha pasado por varias cosas. Creo que hay una que está en las dos cámaras, esa. Eh, Creo que él ha pasado por muchas, o sea, ahí la tenemos la imagen de nuestro querido director James Cameron. Él ha pasado por muchas cosas antes de lograr en su hit más grande, por así decir. Antes que nada, él empezó trabajando en el tema de efectos especiales, ¿no? Sí, de hecho, James Cameron hacía esta técnica que se dice matte painting, que Ajá. básicamente antes no había tanto, o no era tan común la pantalla verde, o no había tantos recursos para eso, entonces lo pintaban a mano y Mm. hacían muchos efectos decorados, incluso se jugaba con la perspectiva y demás para que al personaje se lo tuviese en un fondo fantástico, demás, ¿no? Y Ajá. él hizo el matte painting de esta película de Carpenter, Escape from Escape New de Nueva York. York. Ajá. Sí. Y nada, a partir de ahí se empezó a meter en la industria hasta llegar a dirigir. Ujú. Y viste que también, o sea, él como que ya había crecido con dos cosas que le fascinaban. Le fascinaba el tema de la ciencia ficción y bueno, le fascinaba todo lo que tenía que ver con lo acuático, o sea, con los viajes en submarino, todo eso. Eran dos cosas que le fascinaban, pero el desarrollo que tuvo a través de la ciencia ficción, todo lo que ha experimentado, todo ese trasfondo, ¿por dónde empezó principalmente? ¿Qué fueron las Y, películas que lo inspiraron? y yo creo que él es muy fanático de Kubrick, siempre lo menciona a Kubrick, como la Ajá. gran mayoría, Spielberg también te va a mencionar a Kubrick y todos ellos 2001 y así, pero realmente es en esa generación, a partir de los 80, 70, donde Cameron, te diría que Cameron, George Miller y otros más impulsaron la ciencia ficción y la hicieron llevar por otros lados y impulsaron también todo lo que es el tema autoral arraigado dentro de la misma, porque no son solamente películas de acción o de disparos o de naves, sino que realmente tienen una capacidad intelectual muy grande detrás de todas ellas. Tiene mucho Claro. turismo y mucha riqueza detrás. Claro, tiene muchos simbolismos, muchos temas de filosofía, mucha mitología incluso, que es algo que impregna mucho Cameron en sus películas. Y bueno, esto también, o sea, como que se inspiró bastante, como decís, de Kubrick con Una Odisea en el espacio. La verdad que es muy grande lo que ha logrado traernos a través de esa ciencia ficción y cómo esto ayudó a que se metiera en este espacio de los efectos especiales para más adelante poder dirigir su primera película, la cual tuvo sus temas técnicos, pero si vos sabés más, o sea, de qué película estamos hablando, me gustaría que desarrollaras. Supongo que es Piraña 2, que es la única que no vi de él. Ajá. De momento no tuve la oportunidad, en algún momento la haré. Me han Pero dicho que es como que ¿eh? justamente han dicho que él trabajó en esa película y a los días de rodaje lo despidieron justamente. Por eso es como que tiene como algunos sellitos suyos por ahí la película, pero no es completamente hecha por él. Claro. Incluso tiene a su actor Lance Henriksen, que actúa ahí, pero detrás, o sea, yo la vi en partes, la verdad no la pude terminar. Me pareció nefasto lo que vi. Y, Se nota que lo sacaron a Cameron y que lo que dieron fue un producto bastante, bastante horrible. Pero también se nota que hay un trabajo así detrás de él en el tema de cámaras, en el tema de lo acuático incluso. Ahí se notan muchas tomas que fueron realizadas por él. Pero aún así
no se siente como que deberíamos decirle es su ópera prima. Creo que su ópera Exacto. prima avanza más adelante. Y yo creo Eh, que su ópera prima es Terminator, indudablemente. Terminator, claramente Terminator. ¿Y vos conocés más o menos de cómo ha llevado el rodaje de esa película? O sea, cómo fue que nació su idea y cómo fueron su trabajo principal detrás de ella, como su primer proyecto, por así decirlo. Primero, de verdad. Cameron es muy, muy interesante porque siempre menciona que saca muchas ideas de sus sueños. Contradictorio a David Lynch, por ejemplo, que le preguntan, ¿de dónde sacas tus ideas de tus sueños? Le dicen, no, yo nunca saqué una idea buena de un sueño, ¿no? Sin embargo, James Cameron sí. Él Ajá. dice que soñó que lo perseguía un cyborg y no sé qué, y ahí fue donde tuvo esta imagen de Terminator, y es por eso que tiene en su primera película, sobre todo, una carga de slasher. Es básicamente un slasher de ciencia ficción. Su figura es más parecida a un Jason que a, no sé, a Luke Skywalker. O sea, es un personaje antagónico el Terminator que está realmente en la portada, que eso después igual variaría en su secuela. Es una película que fue con un presupuesto muy moderado, un proyecto muy de él, que él quería sacar adelante, y fue a partir del éxito que tuvo, porque logró estrenarse en varios cines y llegar a un gran público, que le empezaron a confiar otros proyectos y otras grandes franquicias luego. Sí, es muy, muy grande lo que ha logrado, o sea, la saga de Terminator en particular es un gran avance, bueno, tanto a nivel técnico como a nivel del CGI también. Principalmente en la primera película, el tema de lo técnico, donde usaron más efectos prácticos, donde usaron una marioneta, por así decir, del Terminator, que es espectacular, o sea, cuando ves el detrás de cámara es genial. Eh, pero claro, o sea, principalmente como que tuvo sus dificultades en también esta película realizarse debido a que no confiaban del todo las productoras en él y le dieron un sueldo bastante limitado, que hasta incluso él puso plata para el rodaje de esta película. Lo que quería preguntar principalmente es en qué opinás, o sea, cómo fue el mensaje que quería darle al público detrás de esta película y que también se va a notar muchísimo detrás de las películas que siguen. O sea, esta idea de la rebelión de las máquinas contra el hombre, de cómo es esta lucha de la naturaleza contra lo artificial, que se va a presentar en todas sus películas. Sí, la ciencia ficción tiene esta cuestión muy atemporal, ¿no? Ujú. O casi que habla de problemas muy de ese momento, ¿no? Simbolizados de otra manera, pero que terminan volviéndose atemporales y es muy actual. O sea, uno ve Terminator y es imposible no pensar en cómo ha avanzado a lo largo de todos estos años la inteligencia artificial y los Sí. peligros que puede generar, y también los beneficios, como también los plantea Cameron, que ha hablado de las dos formas, ¿no? Se ha preocupado sobre la inteligencia artificial y ha advertido sobre sus peligros, y Sí. también ha hablado de gran manera sobre las distintas, que al final es una herramienta y que puede proporcionar otras facilidades dentro del cine y dentro del proceso de creación que antes no se tenía. Claro, Eh, sí, un cambio totalmente revolucionario, la llegada de la inteligencia artificial y que bueno, estas películas han servido como una base, o sea, de las ideas, de los pensamientos que se le ocurre a la gente a la hora de escuchar la palabra inteligencia artificial. O sea, se nota el legado que ha dejado esta película y de cómo también, o sea, James Cameron era un visionario, por así decir, era un visionario y Total. sabía claramente lo que venía. Y después como de este hit logró traer otra gran película que ya no es como una idea que nació de él, sino que es una idea creada por otro gran director y que él dijo, voy a hacer esta secuela. Ujú. Estamos hablando de Aliens. Estamos hablando de Aliens. ¿Qué podés contarnos detrás de esta película? ¿Qué es lo que ha querido llevar a cabo James Cameron esta vez y que se ha apartado bastante de la mirada de Riley Scott?
Sí, yo justamente esta película es una de las que a mí más me obsesionan de él. Yo considero realmente que es una de las mejores películas dentro de su género y dentro de los distintos géneros que trata, porque si bien es ciencia ficción, también es acción pura, ¿no? Tiene unos grandes momentos de acción, unas grandes set pieces, pero también es western, también es bélico, tiene varias cosas, es una amalgama de muchas cosas que logran funcionar muy bien. Y que yo te hago la pregunta, ¿Alien uno o Aliens? Mira, yo tengo una elección ahí, pero A antes ver, que nada es como que quiero diferenciarlas a las dos. a ver. Porque primero tenés la película, la de Alien de Riley Scott, que es legendaria, una gran película, pero yo la tengo más como en el segmento de película de terror. Mientras que Sí, a Aliens de James Cameron la tengo en el segmento más de ciencia ficción, más acción, y se asemejaría un poco más a una película al estilo de Star Wars, de Odisea en el espacio, principalmente que la de Riley Scott. La de Riley Scott se puede comparar con la Odisea en el espacio, pero a la vez tiene este toque de suspenso, este toque de terror que la hace muy diferente y se nota en la diferencia que quiso crear James Cameron ahí. Pero sinceramente, si yo tengo debilidad, mucha debilidad por un género, es la ciencia ficción. Por eso es como que Aliens para mí me parece una excelente película que ha llevado más allá todo lo que ha planteado Riley Scott con Alien. Sin desmeritarla, obviamente, que sí, es un no, peliculón Alien, pero siento que ya el haberle puesto al nombre de Alien la S cuando habló con los productores, o sea, que haya hecho eso eso bueno. Cameron, es que vos decís, este tipo Era, iba en grande este tipo. sí, ya la tenía muy clara. Y no, Igual también, bueno, la pregunta para vos, ¿cuál de las dos? no, si yo voy a dar la respuesta drástica y voy a decir que para mí Aliens es superior a Alien. Ujú. Eh, Considero también que James Cameron es superior a Ridley Scott, si me tengo Uf, que mojar así mucho. ujú. Pero bueno, son directores distintos, está bien hacer la separación, pero hay algo cuando James Cameron agarra a alguien que es que yo siento que en la película de Scott está todo más contenido y acá es un mundo. Realmente Cameron le crea un mundo a Alien. Todos los conceptos que luego vamos a explorar a lo largo de la saga nacen en Aliens. Toda esta cuestión bélica, este paralelismo con Vietnam, las distintas este, Poneme la eh, imagen de Alien, Mati. cuestiones que tiene, sobre también la maternidad, trata varios temas y los hace con una maestría y un tiempo para filmar, una precisión en la tensión y en lo demás, porque Alien es de terror y te genera miedo, lógicamente, ¿no? Pero Sí. Aliens te mantiene al borde constantemente, es un no parar, y la dirección de actores, ella, Sigourney Weaver está impresionante acá, yo creo. Ah, sí, Este, acá, o sea, hasta fue nominada al Oscar por esta actuación. Bueno, sí, fue, eso no me acordaba. no, sí, fue nominada al Oscar. Yo tampoco, me enteré hoy, así estaba viendo un poco de la película y me di cuenta que fue nominada al Oscar. Ah, es que No, me impresionó, porque acá yo creo que acá sube a otro nivel la actuación de sí, Sigourney Weaver, porque creo que destaca muchísimo más su personaje. En el otro era como, en la película de Riley Scott, como que planteaba más al grupo, o sea, como personaje, más al grupo, y recién, o sea, cuando termina la película ahí como que le da más desarrollo al personaje de Ripley, que es la única sobreviviente. Yo creo que acá como que quiso apostar a otra cosa. James Cameron dijo, ahora todo el protagonismo es de ella y ujú, el espectador la va a acompañar a ella en todo su desarrollo, el cual me parece genial, cómo va hilando temas así como la maternidad, en cómo enfrentar ese trauma que te tiene agarrado, o sea, desde hace mucho tiempo. Es sí, increíble cómo lo maneja en esta ocasión y cómo cómo los va venciendo ella, cómo no se deja caer y cómo, a diferencia de los otros también, los otros personajes que no sabían que era, que era este animal, esta criatura con la que se estaban enfrentando, mientras que nosotros estábamos como en la postura de ella y decimos sabemos a lo que se está enfrentando, pero aún así estamos con miedo porque ya no se trata de una sola criatura, sino de
miles de criaturas que No, andan rondando a través de esa nave, de ese planeta, mejor dicho. No, no, o sea, sí, ¿cómo ha no, logrado realmente eso? sube el nivel en todo sentido. No, sí, sube el nivel en todo sentido y apostó, o sea, en alejarse, mantener su cierto toque de terror, pero yendo principalmente en la acción. Y encima también, a la misma vez que la película de Alien de Riley Scott, acá también logra dar como personajes que logran destacar entre sí muy diferentes y que, bueno, te vas encariñando con ellos a medida que avanza la peli. Con unos más que otros, con cierto personaje que lo detesto totalmente y que justamente tiene que ver con esta crítica a las grandes corporaciones, grandes empresas que siempre transmite James Cameron a través de sus películas. Acá está Eh, muchísimo más marcado que en la anterior también ese tema, ¿no? Y cómo realmente ellos son los trabajadores, los soldados, vendrían a ser los héroes, las corporaciones son los enemigos y no los alienígenas, porque los alienígenas en realidad están siendo invadidos. Se menciona dentro de la misma película que los soldados se están metiendo en un planeta que no es suyo y empezaron a colonizar ya desde ahí. Entonces es obviamente imposible no pensar en Vietnam. Los mismos soldados tienen estas características de la guerra, de esa guerra en particular, que los cascos están pintados y que tienen ciertas diferenciaciones e individualismo el propio soldado. Eh, y, y sobre todo es eso, ¿no? Al final es el ser humano el que se adentra ahí y estos son varios temas que luego vamos a seguir viendo durante toda su filmografía. Claro, ajá, es porque acá, por ejemplo, en Terminator, vos ves que ahí como que toca el tema, o sea, de la rebelión de las máquinas, o sea, de una máquina tratando de atacar a los humanos, pero ya acá, a partir de Aliens y después de Terminator 2, ya te muestra cómo el error del humano, o sea, lo que causa el humano con su avaricia, su deseo de tener más, o sea, su deseo de poder, todo lo que logra causar en cada una de las películas de James Cameron se va notando mucho más y ya ahí la gente ya empieza a tener definido qué es lo que quiere decirte Cameron en cada una de sus películas. Eso está increíble y también, o sea, lo que decías del tema de la guerra de Vietnam, había un dato interesante que vi por ahí, que él estuvo detrás del guión de la segunda película de Rambo y de ahí también sacó Lo mucha iba a mencionar. experiencia. Ajá, de ahí sacó mucha experiencia también. Las Eh, escribe a la par, de hecho, y tienen similitudes las dos películas. las escribió antes de Marcadas. Terminator incluso, sí. Mm. Sí, sí, sí. No, no, eso sí, o sea, y Rambo 2 es una gran película de acción también. Ujú. Este, Me sigo debatiendo si mejor que la uno. Las primeras dos son buenísimas. La segunda no la he visto todavía, he visto la primera nomás. ¿No? Así que si me decís que está buenísima, ya la anoto, ya la anoto. Y mantiene ya, si Rambo 1 también tiene esta cuestión más introspectiva del personaje que es genial y de todo el estrés postraumático que él pasa, la segunda es acción y no para, y helicópteros Como tirando. Aliens. Sí, como un poco como Aliens. Tiene sus cosas, ¿no? Están los rusos y todo esto medio caricaturizados, pero es muy buena Rambo 2. No, muy buena, muy buena. La verdad que sí, o sea, es como que ahí se empieza a notar ya todo el mensaje que trata de dar en sus películas y después como que va a una película en particular que sinceramente para mí desde el punto de vista de James Cameron ha pasado bastante desapercibida. Creo que es la más infravalorada, por así decir, que no es mala, no es mala, es espectacular. La vi hace poco, o sea, nunca la había visto, era una de las que me faltaba ver James Cameron y dije, muy Mira, buena que tiene que ver con la película de Abyss, El Abismo. La verdad que me muy pareció bueno. muy buena. Y acá como que ya empieza a explorar algo nuevo ahí, que es el tema del CGI. El tema ya del diseño hecho a través de computadora, que me pareció fascinante cómo se veía en esta película. ¿Cómo contás vos? O sea, ¿cómo fue el proceso que llevó a cabo para ya esta nueva tecnología James Cameron? Bueno, cuando ya llegan estos recursos del CGI y lo demás, James Cameron yo creo que fue uno de los pioneros en empezar a usarlo y en cómo usarlo, ¿no? Ajá. Eso fue muy importante. En The Abyss hay como un toque de esto, ¿no? Como que se deja dar ciertos momentos, sobre todo ese momento de la figura acuática que se mueve Ajá. por la nave y demás. Que
algo que luego, ya lo hablaremos, explota mejor en Terminator 2, donde ya tiene un manejo de eso impresionante. Sobre todo esto de los efectos líquidos, ¿no? Que es algo muy difícil de generar de manera artificial, ¿no? Eso sí, o sea, siempre como que trata de llevar como el uso de la tecnología a otro nivel, a otra escala, por así decir. Por eso es increíble cómo en cada una de sus películas hay una mejora tecnológica que vos antes no habías visto. Como muy, muy insistente con ese tema, James Cameron. Sí, sí, le interesa mucho la tecnología, en general le preocupa y está muy bien representado esto en todas sus películas. Mm. Por otro, o sea, en este tema, si nos quedamos en la parte de la película de The Abyss, yo creo también que al no tener tanto reconocimiento a esta película, ya la gente como que le impactó más en los efectos especiales de Terminator 2, como decías. Mm. Es como que esa película fue la que hizo que todos dijeran, wow, qué grandes efectos, en vez de The Abyss, que pasó más desapercibida. Sí. Aún así, yo creo que era necesaria, muy necesaria Abyss para fortalecer todo este trabajo detrás del CGI. Y acá también, o sea, ya se destaca la otra cualidad que decíamos de James Cameron, que es el tema de todo lo que tiene que ver con lo acuático, todo lo que tiene que ver con submarinos, Que fue un con la infierno, profundidad del océano. ¿Vamos? fue un infierno filmar esa película. Sí. Incluso hay como una Ponete la anécdota que imagen no sé más si es que... verdad o es mentira, que se iban los del crew con una remera que decía The Abuse, o sea, como el Ajá, abuso en vez del abismo, ¿no? ajá. Porque la tenía muy rectos a todos los del crew, porque tenían que trabajar abajo del agua, aguantar respiración. Era un quilombo filmar, era como una plataforma gigante que hundían y fue realmente un reto el realizar esa película y el resultado es impresionante. La imagen de esa película, Sí, no, la se ve dirección increíble. es alucinante. O sea, todas las tomas que graban bajo el agua se ven espectaculares, muy nítidas. Al menos en la resolución HD que han hecho seguramente después de varios años, para Tiene un mí se ve remaster muy espectacular. bueno, Ajá, porque tiene un James el Cameron no hace remaster. tan buenos remasters. A veces le mete cosas medio raras. El de Ujú. Titanic es malísimo, es malo. No Sí, tiene el un de buen. Titanic se ve raro, el de Titanic. Sí. Pero justo este es su mejor remaster. No sé qué versión viste, porque yo vi la del director del año pasado, que es como un poquito Eh, más ¿Cuándo? larga. La del director, ¿cuánto dura? Yo vi una que duraba 2 horas y cuarto por ahí. Me parece que Sí, esa no es. 2 horas, pero a ver. Sí, siempre tiene la cualidad también de hacer películas que de gran duración, pero aún así logra, o sea, vos decís cómo va a durar tanto, pero cuando la ves, el tipo te tira un espectáculo tras otro. Es algo que justamente me pasaba con Aliens, por Casi ejemplo. 3 horas dura la del director. Dos 3 horas. horas. Uf. Pero igual es como, está bueno eso, o sea, creo que acá también estaba el impacto, por ejemplo, yo creí que toda la película, el personaje de Michael Biehn, que hace poco que subí la reseña dije, qué actuación espectacular que dio Michael Biehn, me pareció, o sea, que iba a durar hasta el final de la película, pero no. O sea, faltaban como 50 minutos de película cuando la vi, dije, ¿what? ¿Qué más vas a mostrar? Y no, todo lo que te muestra después es un espectáculo de tensión, de impresionante. O sea, es fascinante cuando llegamos a ver el mundo de las criaturas con la banda sonora de James Horner. Medio Spielberg esta, ¿eh? Yo creo que es la más Spielberg Es de verdad, muy Spielberg Cameron. esta. O sea, los seres alienígenas, Los sí. aliens me hace acordar mucho a Encuentros Cercanos. Encuentros cercanos, sí, es verdad, muy iguales el trabajo que ha hecho. Pero bueno, también como quería compararla justamente como en Aliens, que en Aliens te da toda la situación, por ejemplo, de que pelean con las criaturas, pierden a varios pilotos, se pierde la niña, tiene que ir a buscar a la niña, el personaje de Ripley, se encuentra con la reina, destruye los huevos de la reina, se va, la reina la persigue, y después cuando se sube a la nave vos decís, ya está, todo terminó, hasta que aparece la reina de vuelta. Y entonces decís cómo pelean con Para que este ser. agarra Y de no te repente suelta. aparece con la máquina que vimos más atrás en otra escena. Aparece con esa máquina y se enfrenta a la reina. Vos decís, sabe cómo llevar a otro nivel, incluso cómo llegar hasta el clímax máximo de la película. O sea, cualquier clímax que haya llegado cualquier director
Yo creo que lo triplica James Cameron, lo triplica, logra dar un espectáculo fascinante que vos decís nada. O sea, cuando concluye quedás con un sabor de decir que es espectacular. No, es genial lo que Totalmente. acabas de ver. Y bueno, o sea, se nota muchísimo acá también en la peli de Abyss. Y esta película es muy interesante, me acabo de acordar otro dato, que es que esta película la produce su ex esposa, si no me equivoco. Ha Ajá. tenido varias relaciones James Cameron y justamente uno de los temas principales de la película es El el tema del encuentro, matrimonio. el matrimonio entre ellos dos, Ujú. o el quiebre entre ellos dos, ¿no? Como esta relación un poco Complicada. Ajá. quebrada y cómo se va desarrollando esto a lo largo de la película hasta ese gran momento. Para mí la gran escena de Abyss es cuando Te emociona, sí, se ¿verdad? reviven entre ellos, ¿no? Ujú. Y claro, y eso después funciona, o sea, siempre le ha costado, o sea, el tema del amor, al menos le costaba, o sea, si iba a funcionar en Avatar, pero vos después ves que gracias a estos temas, como lo trata acá en esta película, y después más adelante lo potencia con Titanic, vos decís, este tipo también sabe manejar este segmento que tiene que ver las relaciones así de parejas. No, no, y después Y se lo desarrolla, romántico en Cameron es fundamental. Es es fundamental. Todas sus fundamental, sí. películas son, o casi todas, tienen un factor romántico muy importante. Claro, un vínculo de amor, tanto, o sea, el tema de la maternidad en Aliens, como esto de las relaciones como en Titanic, en Avatar, La figura de la este, mujer también, la figura de muy la importante. mujer, o sea, siempre presente la mujer, o sea, siempre que tenga, o sea, algo, una presencia la mujer que sea, o sea, que haga un aporte a la trama y que no se vea así como una mujer X al estilo, o sea, una película de James Bond, o sea, típica, Sí, claro, ¿no? una chica bona así que queda de lado, sino como que realmente tenga su gran aporte acá. Y eso me pareció genial que lo lleve a cabo James Cameron y que, bueno, logre meter estos temas bastante humanos, por así decir, que se oponen tanto a estos temas de las empresas, de las corporaciones, de las máquinas, y Sí. hace como querer volverte a traer a ese lugar de decir, esto es lo más importante, no todo lo material, todo aquello. Y eso me parece increíble. Y bueno, después de eso ya todo o sea, los errores de los humanos, o sea, todas las equivocaciones ya llegan para su próxima película, que es Terminator 2. Ahí es cuando ya profundizan no solo en la rebelión de las máquinas, sino que esa rebelión es causada por los mismos humanos. O sea, el error humano se nota muchísimo más acá. Y es como que es lo que tratan de parar, de decir, vos causaste todo esto, pará. No ves, o sea, lo que va a causar esto en el futuro, o sea, toda la destrucción que vas a causar. Y eso es buenísimo, o sea, en Terminator 2. O sea, ¿qué podés decirnos ya de esta que podría decirse la obra más grande que tiene James Cameron a nivel de público Y y yo creo que crítica? sí, está entre sus obras maestras, sin lugar a dudas, es una de las mejores secuelas que nos ha dado el cine, Sí. porque agarra todo lo que ya tenía relevancia en su primera película y con otro tipo de presupuesto lo lleva a Ponete la otro imagen, nivel. Mati. Seguí, Del mismo seguí. modo como ya había hecho con Alien, que le empieza a proporcionar otras cuestiones y trata de impulsar otras cosas, en Terminator 2 se olvida un poco de esa parte del slasher y se concentra Ajá. puramente en la acción y en la ciencia ficción, ¿no? Y tiene, bueno, una de las mejores escenas de persecución de la historia del cine, que Ajá. inspiró a nuestro querido Paul Thomas Anderson el año Sí. pasado también, claramente. Bueno, está la, Eh, está la típica entrevista esa que le hacen a Paul Thomas Anderson de por qué dejó la escuela de cine y que dice justamente que un profesor había dicho que a los alumnos que si venían acá a realizar una película como Terminator 2, que mejor se vayan. Es como que él dice, no, si Terminator 2 es una genial película, ¿por qué debería echar a los alumnos, tirarlos abajo? O sea, no, es buenísima esa anécdota. es muy buena esa anécdota porque representa muy bien un gran problema que se sigue teniendo en las escuelas de cine y que se Ujú, sigue teniendo sobre la perspectiva del cine, ¿no? Que se desmerece mucho el cine de género, ujú. al que se le llama, ¿no? El terror, la ciencia ficción, la acción, que tiene una capacidad puramente cinematográfica. Son géneros que nacen
en el cine. El drama, la comedia ya podían existir en el teatro o en otros medios, pero estos géneros son puros del cine. Entonces, Claro, que es mucho, o sea, muchos, o sea, como críticos lo ven como algo que fue hecho nomás para ser comercial, pero vos ves esas películas y tienen grandes mensajes detrás. Y es algo que no se ha notado tanto por parte a veces tampoco de grandes premiaciones, por así decir. Hasta los Oscars se ha discutido mucho el tema de las películas de terror que no suelen ser nominadas a los Oscars y todo eso. No, es muy choqueante eso. Y bueno, es genial, o sea, que Terminator venga acá a romper todas las reglas y decir, ves que se puede hacer una película que pueda romperla en taquilla, que pueda ser un éxito comercial y que a la vez pueda tener una profundidad artística detrás. Es como que totalmente. vos decís, Una no. obra totalmente de autor. Son todas las preocupaciones de James Cameron. Uno ve la filmografía. Por eso le doy tanta importancia a la figura del autor. Porque cuando uno ve estas películas y se toma el tiempo de verlas incluso en orden, puede entender cómo evoluciona esta persona, cuáles son las cosas que le preocupan, qué cosas le interesa hablar o exponer del mundo, de qué cosas nos advierte, porque James Cameron en todas sus películas nos advierte de algún peligro, Ajá. y en este caso obviamente vuelve con el tema de la inteligencia artificial, y en la gran variación de esta película yo creo que es Arnold Schwarzenegger como Sí. Terminator en un rol mucho más cómico, pero también de salvador, ¿no? Ujú. Que es viniendo de la película anterior donde era una figura de slasher, acá le dan ese giro de tuerca y ese inicio cuando lo vemos a él. Y claro, nosotros seguimos con la perspectiva de la primera película, pensamos que lo está buscando a John Connor y después nos vamos dando cuenta que O incluso pensar de que lo puedes llegar a traicionar o algo así. hay O como sea, toda una duda alrededor de eso y es genial. Es ajá, una no, es gran... fantástico. Es fantástico porque también vos ves la misma película de Terminator 1 y vas viendo su proceso, o sea, de parecer un humano, el personaje de Arnold Schwarzenegger, la máquina, a convertirse en un robot hasta al final de la película. Ves ese proceso, o sea, de decir esto es una máquina y no es algo humano. En cambio acá, en Terminator 2, vos ves cómo empieza como una máquina, cómo empieza a actuar como una máquina y el personaje de John Connor lo va transformando hasta que tenés el momento durísimo del final donde se despiden los dos y ahí te das cuenta que lo volvió humano, volvió a una máquina humano. Y es como que eso también, el valor que quiere causar James Cameron de decir, o sea, todo, la naturaleza siempre gana sobre la máquina. Tal cual, el amor, los vínculos, Ujú. la amistad, Claro. incluso la figura paterna que John Connor encuentra en Ajá, este también. Terminator, ¿no? Porque es como una especie de juego el que tiene con él, y le choca los cinco, le hace distintas cosas, ¿no? Sí. Entonces es como que él mismo, John Connor, le enseña cosas humanas y al mismo tiempo tienen como una conexión medio paternal entre los dos, como una ida y vuelta muy interesante. No, es increíble ese desarrollo que le creó a los personajes y que justamente después, más adelante, todo este tema que tiene que ver con el tema de la naturaleza y las máquinas, o sea, de lo humano contra lo material, o sea, esto después se logra explotar muchísimo más en Titanic. Pero bueno, claramente, antes que nada hay que pasar por otra de sus películas, que es muy diferente, mantiene la acción, pero me parece muy diferente. También la había visto en partes antes, cuando era más joven, pero ahora la vi más completa y dije, che, está muy buena. Me divertí muchísimo, me encantó, que tiene que ver con la película de True Lies, Mentiras Verdaderas. Me pareció increíble, o sea, me pareció genial el tema de cómo explota muchísimo la acción y cómo lo mezcla a la vez con la comedia, en cómo trata también acá el tema del matrimonio, de las infidelidades, ¿viste? Sí, vuelve. Eh, es muy bueno cómo trata todo eso. Pero principalmente acá como que ya es como un cambio más inesperado, es como lo veo más como una película de acción que tiene ese mensaje detrás de todos los errores, o sea, que de la humanidad, de todos los errores que han cometido de Estados Unidos, o sea, por eso es la revelación, el terrorismo que quieren llevar estos villanos. Y no, me parece espectacular. ¿Vos qué podés decir de esta película? O sea, siendo algo muy diferente en la filmografía de James Cameron. Bueno, James Cameron adapta un guión, bueno, es un remake, en realidad una película francesa, ¿cómo se llamaba?
de los 90 me parece que es La Totale o algo así se Ujú. llamaba, y básicamente A mí que agarra me esta más que mate. historia y se empieza a centrar básicamente en lo que es esta relación matrimonial y lo lleva, como vos decís, por el lado de la comedia, de espías, ¿no? Y todo eso. Una película muy divertida y Ujú. es la película donde él sabe mejor aprovechar las capacidades cómicas de Arnold, ¿no? Arnold acá está muy Ujú. divertido. Es muy Este, divertido. Ambos, también la Jamie Lee dupla, Curtis, o sea, los dos, o sea, son geniales. Justamente había visto una entrevista donde Jamie Lee Curtis decía que le encantaría hacer una secuela de True Lies y que vuelva James Cameron, porque todo lo que tiene que ver con humor lo manejó James Cameron, justamente, todos los chistes, todo lo que hay detrás. Y que justamente hay una escena que me acuerdo que me reía a carcajadas, que es justamente cuando la van a arrestar a la esposa y uno de los policías le mete una piña y el Arnold Schwarzenegger queda como en shock y le mete una piña al policía como diciendo no le pegues, es mi mujer. Es bueno, muy sí, sí, hay un buena. montón de cosas así, tiene No, unos no, es chistazos. muy ingenioso el humor que tiene James Cameron en esta película. Pero aún así, o sea, para mí, creo que esa después, o sea, lleva más al salto de decir, todavía juega muy bien con los efectos especiales, las escenas del avión son espectaculares. Eh, Todavía a mí me hace Muy ruido, bien o sea, no, filmado, no sé todo. si me hace ruido, o sea, como el hecho de, no sé si así funciona realmente un avión, pero, o sea, no sé si No, pueden, es un despropósito. Esta película es la sí, más absurda, es la muy más absurda, sí, es verdad. así exagerada de James Cameron. Y se lo permite él mismo, él se permite jugar con esta película, no se la toma tan en serio, ¿no? Quizás no es su película con los temas más profundos, aunque esto de la relación de ellos dos es muy interesante, Y se lo trabaja muy pero bien eso, destaca sí. mucho, es un divertimento muy grande. No, sí, es algo muy relax, o sea, O con sea, todo lo que tiene que ver con James Cameron, pero aún así sigue trabajando el tema del CGI, sigue trabajando todo eso para llegar a su película, que a pesar de que no es tal vez la obra maestra más grande de él en comparación con Terminator 2, Aliens, pero aún así que ha quedado mucho en el corazón de muchos fans y que ha sido, o sea, algo grande también para el mundo de lo que tiene que ver con las premiaciones, los éxitos cinematográficos, o sea, el reconocimiento de la academia, por ejemplo, que tiene que ver con la película de Titanic, que ahí ya lleva a otro nivel, o sea, junta todo su trabajo de CGI con el tema de lo acuático y explota las dos cosas mucho más fuerte que en la película de The Abyss, o sea, se nota mucho más el avance de la la tecnología edición, el acá. diseño de producción y todo eso es inmenso, Sí, el inmenso. trabajo detrás, o sea, o sea, cómo, si vos ves el detrás de cámara, ves cómo está trabajado en CGI en gran parte el barco, pero también fue desarrollado con efectos prácticos el barco, cómo desarrollaron la escena en que se pone en vertical el barco que se está hundiendo y que se ven ahí todos los extras, o sea, cómo están sujetados en cuerda, cómo van cayendo a medida que gira el barco. Es increíble, o sea, el trabajo que hay detrás y se nota la pasión que Con tenía por los hacer este extras es proyecto. para destacar muchísimo. Yo no se me ocurren muchas películas que todos los extras tienen una particularidad en los Ajá. gestos y todo tan bien trabajada. O sea, sentís como esa tragedia como algo muy palpable, muy real. Y está muy bien llevado todo. Ujú. Aunque acá también está como el refuerzo, o sea, está como la diferencia también en como True Lies, que True Lies es como que no tiene un mensaje en particular así fuerte como las otras películas, pero que se centra mucho en la acción. En este caso pasa algo diferente. Tiene un mensaje muy fuerte detrás Titanic, una historia de amor impresionante que te queda marcada con tantos también temas como la diferencia social, la diferencia de clases, que hay detrás muchos subtramas y que a la vez como que no es la película más acción de James Cameron. Es como que todo, incluso las mismas productoras tenían dudas a la vez de cuando iba a hacer la película, decían, pero esto no es una película de acción que suele hacer él, o sea, es muy diferente a lo que suele hacer él, no va a romperla en taquilla, todo eso, hasta que al final los cayó totalmente y fue un éxito total y aún así sigue siendo muy memorable hasta ahora en la historia del cine. Sí, no siempre acompaña el éxito en taquilla a el valor de la película o los premios y todo eso, pero este caso sí, para mí, yo soy un gran defensor de Titanic porque sé que tiene sus detractores, Sí. incluso con amigos he discutido porque para mí realmente es una de sus grandes películas y hay varias razones por las que yo
creo que es una película mucho más compleja de lo que parece a simple vista, ¿no? Realmente, si tenemos bien esta relación romántica central, lo que sabe hacer muy bien James Cameron es encerrar a sus personajes y en este mismo encierro hablarte sobre el mundo, ¿no? Realmente el barco del Titanic es una representación en todas sus clases de Estados Unidos, ¿no? Y de la historia de Estados Unidos, Del con capitalismo, los sí. ricos arriba, los pobres en el medio y básicamente los esclavos, los explotados abajo, ¿no? Ujú. Que no ni comían ni nada, eran trabajadores así, y te muestra esa crítica social en sus distintas capas, con Rose, que es un gran personaje, Rose, que Rose, reniega de su espectacular. propia aristocracia, y Jack, que representa esa libertad para ella, ¿no? Que realmente es por eso que al final toma el apellido de él, porque se está Ujú. liberando de todo eso que ella tenía, ¿no? Claro, a Rose se la podría comparar más o menos como el personaje de Sarah Connor en cómo está desarrollado, de ser un personaje que está viviendo una vida común, así, haciendo sus cosas, y que de repente una situación, o sea, la hace cambiar y se vuelve una mujer totalmente diferente. Es espectacular, o sea, también el trabajo que logra ahí con Ross y también el personaje de Jack, o sea, de cómo dejó, o sea, de volverse así un pillo, o sea, todo lo que era, para volverse alguien importante para la vida de otra persona. Ese desarrollo de personaje me parece que es la película que tiene un desarrollo de protagonistas más grande, o sea, a nivel de mensaje, por así decir, a nivel de lo que quiere transmitir. Porque a diferencia de las otras, muchos las pueden llegar a ver así, las pueden interpretar como películas de acción y tramas, subtramas, o sea, que están detrás, cuando obviamente son más importantes que eso. Pero acá es como que logra mostrar muchísimo más el mensaje que quiere dar. Creo que Sí, es algo fascinante que lo acentúa mucho más y lo hace más evidente. Y no, y todo, la producción, como vos decís, ese detrás de cámaras es alucinante. O sea, es cómo fantástico. construye todo, la inmensidad de la escala de esas cosas. Son cosas que uno, cuando ve las películas de grandes producciones hoy, decís, ¿dónde quedó? ¿No? Estas ganas de filmar, de construir cosas, de ir más allá. Claro, no ves como muchas películas de amor así que tengan esto, o sea, de crear algo grande detrás también que pueda llegar a impactar a la audiencia. O sea, no ves muchísimas de eso en el género, al menos en el género romántico. No, en género romántico incluso menos, porque el Ujú. rom-com que uno ve rom-com clásicos y están muy bien filmados y demás, pero ya después cada vez es con lo mínimo o look Claro, súper pulcro, ¿no? claro, Todo no es como True Lies, que es un rom-com, pero que también a la vez es una peli de exactamente. acción. Ajá. Y que tiene luces súper contrastadas y Sí, oscuros y juega muy bien con la luz. O sea, son cosas que realmente tienen importancia y ahí te das cuenta que hay detrás un gran director, ¿no? ¿Por qué nunca se volvió a hacer una gran película de Terminator sin James Cameron? Porque es, ¿no? Porque falta, porque ahí te das cuenta lo importante que es tener un artista como él detrás. claro, sí. No, no, o sea, un director que insuperable, la verdad, insuperable, o sea, en su mensaje y en su técnica de dirección, o sea, es totalmente grande. Y que además, si seguimos hablando del tema, o sea, de cómo, de la representación del barco, que vos decís, la representación de Estados Unidos, del mundo material, del capitalismo, en que tiene el barco detrás, justamente se puede comparar con lo que decíamos de Terminator 2, el tema de cómo la naturaleza le termina ganando a la máquina, que es justamente lo que pasa acá con el iceberg, que termina destruyendo este mundo de ricos. No, es fascinante cómo la naturaleza se logra imponer siempre acá y cómo justamente es algo que logra mostrar después en su siguiente trilogía hasta ahora, la cual ha sido muy destacada justamente porque ya acá James Cameron dijo, yo quiero llevar el CGI a otro nivel. Tiene que ver justamente con la trilogía de Avatar. ¿Qué puedes decirnos de esta trilogía? O sea, el cambio revolucionario que ha creado en las películas de ahora. Es muy interesante mi historia con No te enojes, Avatar, Mati. porque si bien a mí yo tengo un recorrido con el cine desde muy chico, a nivel que uno va avanzando, replanteándose otras cosas, evoluciona en su visión, y yo nunca fui el más fan de Avatar. Ajá. Hasta hace un poco tiempo, unos pocos años, donde realmente me senté y al verlas de nuevo logré entender y comprender.
la gran capacidad que tiene esta trilogía, que para mí son 3 obras maestras, te diría. Y soy un gran defensor también de la tercera. La tercera a mí me parece inclusive su mejor película de Avatar, Ujú. por varias razones, pero es lo que decimos del simbolismo. Avatar es puro simbolismo, es pura imagen, es puro color y cosas para representar y comunicarte problemáticas muy actuales. Ujú. Vuelvo a esta idea de la advertencia sobre nuestros errores humanos, ¿no? Ujú. Acá Cameron, esta es la saga en la que nos advierte de todo lo que estamos haciendo mal y también nos advierte de las soluciones para esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que aferrar para salir adelante como sociedad, ¿no? Esta Claro. fortaleza que él construye, que es la familia, ¿no? Ajá, claro, acá es como que también hace más presencia de la naturaleza, o sea, vuelve un personaje más fuerte a la naturaleza. Vos ves en Sí, los otros cómo mostraba con más fuerza el barco del Titanic, en cómo mostraba con fuerza las máquinas de Terminator. Vos ves ahí cómo quiere hacer foco en eso y acá es como que logra hacer más foco en la naturaleza, en el mundo de Pandora, cómo logra impresionarte a través de eso y mostrarte, o sea, las costumbres que tienen incluso los personajes de los Navis. No, es fascinante cómo logra explotar muchísimo más este mensaje de cómo la naturaleza sigue ganándole a la máquina. Es increíble y también, o sea, cómo logra revolucionar todo trayendo el CGI, que si mal, o sea, hace poco vi que el tema del CGI siempre le costó muchísimo traer esta película, le costó varios años, o sea, o sea, es la última película que hizo fue Titanic, pasaron más de 10 años, o sea, 12 años creo más o menos, hasta que salió Avatar la primera, y era porque todavía no tenemos listos los efectos justos para realizar esta película, que era el sueño más grande que tenía desde hace varias décadas. varias. Ujú. Y que después, cuando vio la película del Señor de los Anillos, vio el personaje de Gollum, dijo, ahí está, ahora sí podemos hacer esta película. Es increíble, o sea, todo el trabajo detrás del CGI. ¿Y qué puedes decirnos, o sea, de todo esto, o sea, la revolución que ha creado con el CGI, todo lo que hubo detrás de ahí? Realmente él creó una técnica nueva de hacer cine. Es Ujú. así, tal cual. Cuando él explica cómo construye y dirige estas películas en lo actoral, es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado en un set tradicional. Ujú. Porque él tiene la capacidad, a través de la captura de movimiento, de concentrarse únicamente en justamente los gestos, el movimiento, la actuación de cada actor y impulsarlo lo más que puede sin preocuparse en ese momento por los planos, cosa que él luego desarrolla, porque estas películas claramente tienen fotografía, y va construyendo a partir de lo actoral, porque es un gran director de actores, que eso es algo que no todos Sí. valoran en Cameron, pero saca grandes actuaciones de todo su reparto. Mandó a los actores a la selva incluso para que mejoraran sus actuaciones, o sea, es espectacular eso. Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a lo técnico, sí, no, es realmente impresionante todo lo que ha conseguido con esto, ¿viste? Y se ha utilizado luego para un montonazo de otras cosas en los videojuegos. La captura de movimiento se ha vuelto fundamental en muchas otras cosas. Ujú. Ha tomado cada vez más relevancia. Y sí, es un Sí, trabajo. no, sí, sí, muy revolucionario lo que ha logrado y la verdad, un legado increíble que ha dejado a toda la industria del cine. Incluso también a las salas de cine también, porque ha dejado toda la cuestión del 3D, que antes no se veía tan bien hasta que llegó Avatar y dijo, esperen, yo quiero volver a esto del CGI, a esto del 3D y mostrarle a la audiencia, o sea, lo espectacular que se ve este mundo a través de estos lentes. Y ya es algo que quedó fijo, o sea, hasta el día de hoy Sí, se siguen viendo películas en 3D. No, sí, el tal cual. tipo era realmente un visionario en lo que hacía. Y bueno, puso todo el empeño hasta llegar ahora, hasta la película de Avatar Fire and Ash, que coincido con vos, que tiene mucha mejor fotografía
y tiene un mensaje muchísimo más claro. Incluso me parece la más oscura de las tres. Me parece Sí. la más profunda. O sea, todo el tema, todo lo que cuenta sobre Loak, todo eso, me pega Fuertísimo. durísimo, me pega durísimo. Pero la verdad que es increíble todo el legado que ha dejado. No sé si querés decir, ya estamos como a tiempo cumplido, pero no sé si querés dejar algo último así de James Cameron, de todo lo que hemos ido hablando acá ahora. Sí, no, de Fire and Ash me gustaría también seguir destacándola, Ujú. porque creo que es una película que, a diferencia de las otras de Avatar, donde tenemos los humanos que son malos y los Navis que son buenos, acá hay unos matices mucho más amplios, ¿no? Tenemos Navis buenos y Navis malos, y nuestros Ajá. protagonistas, que son los buenos, hacen acciones malas, y los que nosotros pensamos que son los malos también tienen cuestiones positivas, y así va complejizando muchísimo más a estos personajes. Claro, incluso que no solo hay Navis malos y Navis buenos, también está la cuestión de el problema que tiene el personaje de Neytiri, que Sí, justamente está todo el rato diciendo tenemos que matarlo a Spider porque es un humano. Y está como así diciendo, no, pará, ¿qué estás diciendo? Él justamente los está ayudando. Y es como que es verdad, ¿viste? O sea, no todos son del todo perfectos y por eso, o sea, lo que realmente da después mensajes de lo que realmente importa como la familia. sí, con los personajes mucho mejor desarrollados en esta tercera Mm. parte, por sobre la segunda. Acá todos los chicos, Loak, y todos ellos destacan muchísimo más, están mucho mejor escritos y se cumplen más. Por mencionar otras cosas de James Cameron, me gustaría resaltar también su trabajo como guionista para Bigelow, sobre todo Catherine Bigelow, que Ajá. es una gran directora que a mí me apasiona, en Point Break, que él ya aceptó que él escribió el guión y que no está acreditado como tal, pero es muy palpable su presencia en esa película, que yo creo que es una de las grandes del género de acción. Y Strange Days, que es una película que no se menciona mucho y que es Ujú. totalmente un guión suyo, y tiene todas estas cuestiones del sci-fi y de las preocupaciones sobre el mundo actual y sobre lo que nosotros consumimos de manera en los medios, en la televisión y demás, y de la información, y esta idea de la realidad virtual, que ya ahí vemos cómo se sigue él adelantando a ciertas cosas en todas sus películas, ¿no? No, es increíble el legado que ha dejado este director. Pero la verdad, Bauti, la verdad que fue increíble, o sea, todo lo que nos has dado de información de James Cameron, todo lo que has podido hacernos ver, la verdad que hay muchísimas cosas. Ahora creo que aprecio muchísimo más Avatar Fire and Ash, que yo todavía la tenía medio ahí, pero creo que sí, realmente tiene mucha fuerza y creo que James Cameron sigue haciendo cosas muy increíbles. Te agradezco muchísimo por el espacio, espero que la hayas pasado bien. No, Te a vos, haya- muchas gracias por ajá. invitarme. Sí, no, me alegro. O sea, hace rato que quería invitarte, me gustaba mucho. O sea, espero en algún momento hablemos de Paul Thomas Anderson. Todavía me queda ver Magnolia y realmente quiero que ahí, una vez que haya visto todo eso, diga, vamos a hablar de Paul Thomas Anderson. Espero Cuando vos que... quieras me llamas. Dale, perfecto, me alegro. Muchísimas gracias por estar acá, Bauti. Espero la hayas pasado bien, como me has dicho. Y bueno, nos estamos viendo próximamente por ahí. Y bueno, en las cuentas de Instagram, recuerden que pueden seguirlo en Instagram como Pop Culture Zone. Ahí tienen una cantidad de material de análisis y de reseñas de todas las películas que va viendo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá, Bauti. Vos, muchas gracias.